Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal amanecieron? Hemos llegado a otro jueves más. Estamos a punto de finalizar esta tercera fase de continuidad educativa. Cada día nos vamos acercando más a esas metas que nos hemos trazado para este curso escolar 2020. Bueno, creo que cada uno de ustedes también estará agradecido con Dios, con su familia, con la vida, por todo lo que nos da cada día. La agenda que traigo para este día vamos a trabajar el tema de la variación lingüística y los cambios semánticos. Ese es el contenido que vamos a desarrollar en este día. El indicador del logro reconoce las lenguas y las variedades dialectales de América Latina. Luego tenemos la parte de la reflexión, también de lo socioemocional, que para ello vamos a ver un video que en esta semana nos corresponde la parte del juego, ¿verdad? También como algo importante en nuestra vida. O sea, no todo es trabajo, no todo es estudio, sino que también tenemos que aprender a relajarnos, a distraernos jugando, ¿verdad? El juego también es una forma de aprendizaje. Entonces, en esta semana que estamos trabajando eso, hoy veremos la parte importante que desempeña el ejercicio físico. Luego tendremos ya lo que sería la clase, un momento inicial, el desarrollo del contenido y por último el cierre. Y como siempre tenemos las preguntas, el espacio de preguntas y respuestas para las dudas que ustedes tengan o para responder las preguntas que yo les deje al final de esta clase. Vamos a ver entonces el video que les traigo para trabajar un poco la parte del ejercicio físico. Sé que muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio físico si solo permanezco en la casa? No importa que estemos en la casa, aún en la casa podemos hacer un poco de ejercicio, caminar aunque sea dentro de nuestra pequeña sala, ¿verdad? Si tenemos un patio interior, pues igual, aunque sea en el mismo lugar, pero hay que caminar un poco, hay que hacer un poco de ejercicio, quizás conseguirse una cuerda y saltar cuerda. Algunos de ustedes es posible que les guste hacer toda una rutina de ejercicios, entonces eso es bien importante. Vamos a ver entonces el video que les traigo para que vean la importancia del ejercicio físico. La actividad física, en especial caminar rápido y correr, activa el 70% de los músculos del cuerpo. Esto produce la liberación de alrededor de 400 sustancias químicas que nos brindan múltiples beneficios. Entre ellos, ayudan a reducir el nivel de grasa corporal, controlando el sobrepeso. Actúa en el metabolismo de la glucosa, quemando grasas y azúcar provenientes de la sangre. Esto reduce el riesgo de padecer diabetes. Fortalecen los huesos y los vuelven más resistentes. Mejoran el sistema vascular, aumentando la elasticidad de los vasos sanguíneos y protegiendo el corazón de posibles infartos. Evitan la pérdida de neuronas y crean nuevas conexiones entre células, previniendo enfermedades como la demencia y la depresión. Ayudan al sistema inmunológico y disminuyen la probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias. La actividad física es un hábito saludable y es gratuita. Practícala. Bueno, después de haber activado, aunque sea nuestra vista, ¿verdad? Con esos ejercicios físicos, aunque más de uno de ustedes es posible que comenzó a hacer bicicleta ahí mientras está sentadito o a mover aunque sea los brazos. Vamos a pasar en este momento a activar nuestro cerebro. Y para ello quiero que ustedes me respondan ahí en el chat, ahí en el video. ¿Qué consideran ustedes que es la variación lingüística y en qué consisten los cambios semánticos? Veamos si alguien tiene en mente qué será eso, ¿verdad? Variación es sinónimo de cambio
lingüística viene de lengua. Entonces, ¿qué tendrá que ver eso de los cambios de la lengua? Y semántica, ¿qué será? Semántica es el significado, ¿verdad? Entonces para que vayamos activando ya nuestra mente, ¿qué creen en qué consiste la variación lingüística y los cambios semánticos? Escribamos ahí, aunque sea un poquito cada uno, para ir activando nuestro cerebro y dar inicio así a nuestra clase, ¿verdad? Bueno, anímense, hay que practicar también un poco la escritura, hay que transmitir nuestras ideas, pero por escrito. Bueno, les voy a ayudar ahí un poco. Una variedad lingüística es una forma específica en que una lengua se concreta en determinada comunidad. El español en América es la lengua oficial desde hace ya un par de siglos, ¿verdad? Pero antes de la llegada de los españoles, aquí en América ya existían otras lenguas, una variedad de lenguas. Incluso nuestros vecinos guatemaltecos todavía hablan muchas de esas lenguas, pero se ha oficializado el español, ¿verdad? Para todo trámite que hay que hacer, la lengua que predomina es el español, aunque en algunas regiones de Guatemala se hablen otros idiomas. En Sudamérica sucede lo mismo. Una de las lenguas más extensas, podríamos decir, o que tenía mayor territorio en Sudamérica, era el quechua. El quechua todavía se sigue hablando en Sudamérica, pero también en los países suramericanos donde se habla quechua, la lengua oficial es el español. Aproximadamente son 18 países de América Latina los que hablamos el español, ¿verdad? La lengua es un vehículo de comunicación y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, desde mediados del siglo XX y quizás en el último cuarto del siglo XX, que comenzaron las migraciones masivas, especialmente de centroamericanos hacia Estados Unidos y también suramericanos, aunque los suramericanos migran más hacia Europa, ¿verdad? Pero con esa llegada y todavía en la actualidad sigue llegando mucha gente latina hacia Estados Unidos e incluso a Canadá. Por lo tanto, el español se ha ido apoderando también de algunas regiones de Estados Unidos. O sea, hay regiones donde predominan los habitantes latinos, ¿verdad? Entonces se ha ido también imponiendo como una lengua que tiene mucha fuerza, mucha demanda en este país norteamericano. El idioma español no se habla igual en todos los países, aunque sea la misma lengua, pero no se habla de la misma forma en todos los países. A esos cambios que se dan en ella es a lo que se le llama variedades lingüísticas, ¿verdad? Según ese criterio geográfico, o sea, de acuerdo a la región, al país, las variedades lingüísticas no son exclusivas de un país. Hay algunos rasgos que son comunes en las regiones. Vamos a ver cuáles son esos rasgos comunes. Según el criterio geográfico, las variaciones diatópicas tienen rasgos comunes en ciertas regiones. Por ejemplo, uno de los rasgos más conocidos es el famoso ceseo. ¿Y en qué consiste? Es un rasgo muy generalizado en América Latina, ¿verdad? Consiste en que nosotros aquí no hacemos la diferencia entre S, entre Z y C cuando la C se une a la E o a la I. Por ejemplo, decimos igual semilla, vamos a ver, ceci, no se me viene una palabra con Z, con A sí, ¿verdad? En vez de decir zapato, nosotros decimos zapato, decimos zapato, sapo, ¿verdad? Pronunciamos igual. Entonces, cuando generalizamos tanto para
para la Z o para la C unido a la E y a la I, entonces a ese rasgo se le llama ceseo. Otro rasgo muy importante que tenemos en común casi todos nuestros países latinoamericanos es el yeísmo, y consiste en que no distinguimos, o sea, a la hora de pronunciarlo, por escrito sí, ¿verdad? Pero a la hora de pronunciar, a la hora de hablar, no distinguimos entre el sonido de la Y y el del dígrafo el Y. De hecho, si lo pronunciáramos bien, tendríamos que colocar en diferentes puntos de nuestra boca la lengua cuando pronunciamos uno o cuando pronunciamos el otro, ¿verdad? Se le llama dígrafo porque son dos, esta consonante está formada por dos, digamos, dos letras, ¿verdad? Entonces, aquí decimos igual llave que llama, ¿sí? Llama de llamar. Decimos, vamos a ver, yodo, llorona, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo pronunciamos igual, no hacemos ningún cambio. A ese criterio se le llama, o a ese rasgo se le llama yeísmo. Y además hay algunos elementos léxicos que, aunque no son de origen indígena o africano, ¿y por qué menciono esto? Porque a la llegada de los españoles aquí en América, como les decía, existían una variedad de lenguas, ¿verdad? Y con la llegada de los españoles, ellos imponen el español, posteriormente traen esclavos que vienen de África y los esclavos tienen también sus propias lenguas, entonces se va a dar aquí una mezcla de todo, ¿verdad? Pero hay algunos elementos léxicos que no son ni indígenas, ni españoles, ni africanos, son muy propios de cada región. Por ejemplo, en México, cuando la palabra amigo, la gente suele decir, mira, vení, te voy a presentar a mi cuate. Cuate es la palabra que se utiliza para mencionar a un amigo. En El Salvador no decimos un cuate, ¿verdad? Quiero presentarte a mi chero, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, en Cuba y en Perú no dicen ni cuate ni chero, sino que dicen, te presentaré a mi pata, pata, ¿sí? P-A-T-A. Mi pata es un amigo. Los bolivianos y los chilenos dicen, te voy a presentar a mi cumpa. Y en Argentina y Bolivia dicen, te presentaré a mi pibe. Entonces vean esos elementos léxicos que no les digo, no son ni de lenguas indígenas, ni africanas, ni españolas, son propias de cada región. Entonces, esos también son rasgos comunes que existen en algunas regiones. Las variedades lingüísticas tienen que ver mucho con, o pueden ser geográficas o diastópicas, eso sí dependen de la geografía, ¿verdad? Pueden ser sociales o diastráticas. Eso tiene que ver con el ambiente social del hablante. No es lo mismo una persona que, digamos, que viva en la calle o a una persona que tenga un grado académico superior, digamos. Tiene que ver mucho eso, ¿verdad? También esas variedades pueden ser diacrónicas, dependen de la evolución de una lengua. Tiene que ver mucho también. Lo diacrónico tiene que ver también a veces con las edades, ¿verdad? No es lo mismo como habla a veces un adulto que un joven. Y tiene que ver, la otra variante puede ser situacionales o diafásicas, si se relacionan con situaciones comunicativas particulares, por ejemplo, las famosas jergas, que es una forma de hablar de grupos determinados, ¿verdad? De acuerdo también a la variedad, por razones de facilidad, digamos, entre las particularidades de las principales regiones de América Latina, tenemos las siguientes, por ejemplo, la variedad geográfica, el plano fónico, el plano gramatical y el plano léxico. En la variedad geográfica, por ejemplo, los mexicanos en el plano fónico tienen, cuando hablan,
tienen la S como muy marcada, ¿verdad? Usan mucho el yeísmo, o sea, no hacen esa diferencia entre Y y el Y. Y cuando pronuncian la J, que es una consonante un poco fuerte, ellos lo hacen de una forma bien suave, ¿verdad? En vez de decir jocote, dicen el jocote. Jocote, jocote. Casi no se escucha, ¿verdad? En el plano gramatical utilizan mucho el tuteo. Esto tiene que ver también con cuestiones, podríamos decir, históricas. México fue la sede del primer virreinato español, se llamaba el Virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, ahí en la época de la colonia hubo una buena colonia española y dentro del español se utiliza mucho el tuteo. En México se tutea mucho a las personas. Y los diminutivos se hacen con la terminación ito. Por ejemplo, alguien se llama David y le dicen Davidcito, ¿sí? Ito, ita, ¿verdad? O sea, si es hombre, ito, si es mujer, ita. Si alguien se llama Juana, por ejemplo, Juanita, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. En el plano léxico, la influencia de lenguas indígenas, allí en el caso de México, las lenguas que se hablaban eran de origen náhuatl o maya, ¿verdad? Entonces, por esa influencia hay algunas palabras que son propias de esas lenguas, como es el caso de la palabra chapulín, elote, jitomate, cumbo, enchivolar. Esas son palabras que se utilizan en México y también nosotros las utilizamos aquí, ¿verdad? La palabra cumbo, nosotros la utilizamos, elote, chapulín también. En Centroamérica, ¿cómo es el plano fónico, ¿verdad? En la región centroamericana. Tenemos aspiración de la Z, aspiración de la S final. La J también nosotros la pronunciamos suave, o sea, muy poca gente dice jocote, ¿sí? Jerga. Entonces decimos el jocote, la jerga, casi no se oye el sonido de la J. Y la R es vibrante para nosotros. O sea, de hecho, al niño cuando se le está enseñando a hablar, le dicen, ¿cómo dice el carro? Para enseñarle a pronunciar la vibración de esa consonante, ¿verdad? En el plano gramatical, nosotros aquí no tuteamos. Es muy rara la persona que tutea. Utilizamos más el voceo. Mira vos, ¿por qué no te venís? O sea, el vos es la forma familiar, la forma de confianza con que tratamos a las personas. Y cuando hay ya una persona de respeto o una persona mayor, entonces lo tratamos de usted, o cuando no conocemos a alguien, ¿verdad? Entonces lo tratamos de usted. El diminutivo también lo hacemos con las terminaciones ito, ita, ¿verdad? Aquí también, igual que en México. La influencia de algunas lenguas indígenas, igual que en México, aquí en Centroamérica, también nos han dejado muchas palabras que las usamos a diario y que a veces no nos damos cuenta que esas palabras son de las lenguas indígenas, ¿verdad? Como es el caso de la palabra tamal, la palabra pacha. Por ejemplo, aquí en El Salvador nosotros tenemos muchas palabras que son de la lengua náhuatl. Se identifican porque la mayoría comienzan con che, como por ejemplo cuando hay un bebé que todavía se amamantan, ¿no? En las zonas rurales normalmente las personas no dicen el bebé, dicen el chichi, y de hecho a veces los niños cuando son pequeños dicen chichi. ¿Y por qué se le llama chichi? En náhuatl se le llamaba chichi porque es un bebé que todavía se alimenta de chiche, ¿sí? En español la palabra es mama o teta, ¿verdad? Pero nosotros aquí decimos la chicha, y de hecho los bebés suelen, cuando están pequeñitos que comienzan a hablar, le dicen a la mamá que quiere chiche, ¿verdad? Y también hay un juguete que sirve para entretener al bebé,
que suena, ¿verdad? Y nosotros le llamamos chin chin. En español sería un sonajero. Entonces vean, tenemos muchas palabras, así con che, chilate, chilacayote, chingaste, que es lo que sobra del café, ¿verdad? Chicharra, chile, porque por ejemplo nosotros aquí decimos chile, pero en español sería un pimiento y en Sudamérica, en quechua sería ají. Entonces vean cómo se cambia también en el plano léxico, cómo cambian esas palabras, ¿verdad? Y es importante conocerlas. En la variedad geográfica caribeña se da una aspiración de la S final también, y aquí hay un rasgo bien especial. Las vocales se vuelven nasales. ¿Qué significa? Que parece que se están pronunciando con la S, con la nariz, ¿sí? Y suele darse una confusión entre la R y la L. Alguna vez ustedes habrán escuchado hablar a personas cubanas y ahí se puede apreciar mucho esto. En el plano gramatical también ellos utilizan mucho el tuteo y el trato de usted de forma respetuosa. Y aquí hay que prestar atención. Vean, las terminaciones de los diminutivos no son ito, ita, como en el caso de México y Centroamérica. Aquí es ico, ica. ¿Sí? Buenico, en vez de, juguete está buenico. ¿Sí? Interesantico. Entonces ellos utilizan mucho esa terminación ico. Y ahí sí vamos a ver que hay influencia de lenguas indígenas y africanas. ¿Por qué? Porque era el Caribe era el punto de llegada de los españoles en aquella época de los primeros viajes que se hicieron cuando Colón pensó que había descubierto las Indias Orientales. Y algunas de esas palabras que todavía se utilizan, que son propias de esas lenguas indígenas y de la lengua indígena del Caribe, la palabra carey, guacamayo, palabras de origen africano, bachata, esos que les gusta bailar a muchos de ustedes, mambo, también es otra palabra de origen africano. Vean, muchas palabras que las pronunciamos, las escribimos y a veces no conocemos el origen. En la parte andina, ahí es curioso que no hay yeísmo y la R es una R asibilada. ¿Qué significa eso? Es como una mezcla entre R y S, ¿verdad? Ellos también utilizan el tuteo y el voceo. El diminutivo lo hacen igual que nosotros, con ito, ita. Y la influencia del quechua ha dejado palabras como cancha, y la influencia de otra lengua muy fuerte todavía en el sur, del aymara, ha dejado palabras como camanchaca, que es la niebla espesa ahí en la parte sur de nuestro continente, ¿verdad? Y por último, en la región, en Colombia, las consonantes B, D y G se pronuncian en una forma como muy débil. En el plano gramatical se utiliza el tuteo y el trato del usted, pero curiosamente, o sea, los diminutivos los hacen igual que los caribeños, con la terminación ico, ica. ¿Y por qué será que igual que los caribeños? Porque Colombia tiene costa en el Caribe y la parte de las Antillas está relativamente cerca, ¿verdad? Colombia, aunque está ya en la parte sur del continente, lógicamente que está como influenciado por el quechua por una parte y por otra por la zona del Caribe. Entonces, esto es bien importante conocer esos cambios, ¿verdad? Que esas variedades que se dan de acuerdo al espacio geográfico en el que se habita. Antes de pasar a lo que serían los cambios semánticos,
quiero ponerles un video para que ustedes puedan, creo, entender mejor esta parte. Voy a arrancar un nuevo bloque de contenidos, las variedades de la lengua, y en él te voy a hablar de una realidad incontestable. Las lenguas, todas las lenguas, cualquier lengua, son una realidad viva. De alguna manera, funcionan como si fuesen un organismo. Como cualquier organismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí, has oído bien. Como un ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No he dicho ninguna tontería. Piensa, por ejemplo, en el latín, una lengua hoy extinta, que ya no se habla. Nació aproximadamente un milenio antes del nacimiento de Cristo, cuando en el centro de la península itálica los habitantes de la región de Lacio comenzaron a hablarla. Creció de una forma espectacular cuando el Imperio Romano se extendió alrededor del Mediterráneo y se convirtió en la lengua de todo el territorio. Se reprodujo cuando, próximo ya a su fin, se diversificó dando lugar o transformándose en las lenguas romances que hablamos hoy día, tales como el castellano, el galego, el catalán, el francés, el italiano, el romano, etc. Y finalmente murió, se extinguió. Las lenguas, todas las lenguas, son una realidad compleja, viva, dinámica. Sí, las lenguas son algo dinámico, no estático. No son una realidad inmutable, fósil, inalterable. Las lenguas experimentan cambios. Ese es el principio que vamos a tratar en este nuevo bloque de contenidos. Las lenguas varían. ¿Qué entendemos por variación en este caso, aplicado a las lenguas? Que una lengua presenta sí o sí, siempre, oscilaciones lingüísticas, cambios, diferencias, a partir de una determinada variable, a partir de un determinado factor o criterio. Pero son siempre diferencias internas dentro de su seno, es decir, una lengua no es una realidad homogénea, sino que es una realidad compleja, heterogénea, cambiante. ¿Cuáles son estos criterios por los que las lenguas cambian o varían? Pues son 4. Si imaginamos que el trapecio es una lengua, ese trapecio ha llegado a nosotros al momento actual tras el transcurrir del tiempo. Y por supuesto, la lengua no se ha mantenido inalterable a lo largo de ese tiempo, sino que ha sufrido cambios, ha experimentado notables variaciones. Por lo tanto, un factor o criterio de variación es el tiempo. Si continuamos imaginando que el trapecio es la lengua que hablamos en la actualidad, su base se asienta sobre el territorio en que se habla. Por supuesto, en todo el territorio en que se hable se hablará la misma lengua. Esto es obvio. De esto no cabe la menor duda. Pero, ¿se hablará de la misma manera? No. Existen importantes diferencias siempre entre las formas de hablar de individuos que pertenecen a zonas diferentes o distantes entre sí dentro de una misma comunidad lingüística. Por tanto, un segundo factor es la procedencia geográfica de los hablantes. Ahora imagina que la representación vertical del trapecio simboliza la sociedad o la organización social de los hablantes de una lengua. Te mostraré en el vídeo correspondiente que hay determinadas diferencias sociales que conllevan, a su vez, también diferencias en la forma en que estos grupos hablan. Por ejemplo, hay diferencias entre individuos que pertenecen a distintas generaciones, como jóvenes y adultos, y también entre personas que han recibido una educación más cuidada frente a aquellas que no han recibido ninguna educación o una poca cuidada. Así pues, otro criterio de variación es el grupo social al que se pertenece. Finalmente hay otro criterio. Ese criterio está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. No, aquí dentro no, dentro en abstracto. Con esto quiero decir que se da individualmente en cada hablante. Por eso este criterio aparece recogido en el interior del trapecio. Y es que cada hablante puede cambiar, puede modificar su forma de hablar en función de la situación comunicativa. Comprenderás que yo no hablo de la misma forma. Por ejemplo, cuando estoy contigo en el aula, constreñido en clase, obligado a expresarme con corrección, a abordar temas más o menos complejos, si lo comparo con la forma en que puedo hablar con mis amigos en un bar, por ejemplo. ¿Verdad que a ti te pasa igual?
Por tanto, el último criterio que hace que las lenguas varíen es la situación comunicativa en que hablamos. A partir de estos 4 criterios, tienen lugar las 4 variaciones de la lengua que voy a explicarte en los próximos vídeos. Por un lado, la variación diacrónica o cronológica. Recuerda que cronos, en griego, significa tiempo, como el dios, y día era un prefijo, también griego, que significaba a través de. Entiéndase entonces que es a través del tiempo. Esto quiere decir que las lenguas cambian, evolucionan a lo largo del tiempo, no se mantienen inalterables. Además de esta están las 3 variaciones de tipo sincrónico. Lo que sincrónico significa es que frente a lo que te acabo de describir, estas variaciones se dan simultáneamente en el momento actual, en el estado actual de cualquier lengua. La primera, atendiendo al criterio geográfico, la distinta forma de hablar una lengua en función del territorio en que se hable, es la variación diatópica. Aquí también hay una palabra griega, topos, que significa lugar. Observa que la encuentras en otras palabras como topografía, topónimo, que es el nombre de un sitio, e incluso en tópico, que originalmente significaba relativo a un lugar. De la variación diatópica resultan los dialectos. La segunda, atendiendo al criterio sociocultural, es decir, la distinta forma de hablar una lengua en función de nuestra edad o de nuestro grado de formación, es la variación diastrática. Aquí viene de estrato, evidentemente estrato social. De la variación diastrática resultan fundamentalmente los niveles de la lengua. La tercera y última, atendiendo a la distinta situación comunicativa en que un mismo hablante puede participar, es la variación diafásica. Aquí, fasis es una palabra también griega, esta vez un poco más rara, que significaba expresión. De la variación diafásica resultan los registros, que también se conocen técnicamente como fasolectos. En los próximos vídeos te voy a hablar pormenorizadamente de cada una de estas formas de variación que se dan en el seno de cualquier lengua, sobre todo para que sepas un poco más sobre cada una de ellas, cómo funcionan y esas cosas. Y todo ello te lo voy a concretar además a partir de la lengua castellana. Pero eso es todo por este vídeo. Espero que te haya servido y ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuelve a verlo. Nos vemos en clase. Bueno, con este video creo que queda más clara, ¿verdad?, la parte de las variaciones lingüísticas. Hoy continuamos con los cambios semánticos. ¿Qué es un cambio semántico? Es un rasgo propio de toda lengua. Toda lengua es dinámica. Mejor dicho, es como que dijéramos que toda lengua está viva, ¿verdad? Y al estar viva significa que se puede ir modificando constantemente. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Esa modificación, por ejemplo, en 2010 hubo unas modificaciones en la ortografía española, entonces esos cambios se pueden ir dando. Muchas veces se incorporan nuevas palabras que son palabras que las diferentes academias de la lengua, en este caso de la lengua española, van haciendo estudios en las regiones, en los países, y cuando ven que a veces hay palabras nuevas, o sea, palabras que se van incorporando al día a día de la población, entonces cuando llegan a tener como mucha demanda, digamos, esas palabras, entonces se van incorporando también a la Academia de la Lengua, en el caso nuestro a la RAE, ¿verdad? Entonces el cambio semántico se refiere a esa modificación en el significado de una palabra. Generalmente opera cuando hay una transformación en la relación entre el referente del que se habla y los factores del contexto comunicativo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, las lenguas han ido evolucionando y muchas veces, además de cambios que afectan de forma fonética y también a la ortografía de las palabras, también se producen cambios en el significado. Los cambios pueden tener 3 tipos de causa, ¿verdad? Una de las causas es la histórica. La evolución científica y tecnológica ha provocado que algunas palabras que ya se usaban pasen a designar otros objetos o conceptos. Por ejemplo, la palabra azafata antiguamente significaba camarera o la criada de la reina, y en la actualidad
significa la persona que atiende a los pasajeros en un avión o en un tren. Otra palabra que podemos poner de ejemplo, la palabra villano. Villano, antiguamente, ahí por el siglo XV incluso, se le llamaba a una persona que vivía en una villa. Una villa era como una casa de campo, como una hacienda, ¿verdad? En la actualidad la palabra villano es la palabra que se utiliza para nombrar a alguien malo normalmente, ¿verdad? En las telenovelas, en las películas se utiliza mucho esa palabra, pero se le han puesto características negativas a un villano, cuando en la antigüedad no era así. También tenemos otras palabras, por ejemplo, la palabra coyote. Coyote es un animal que se ha conocido a través de la historia, ¿verdad? Como un mamífero, carnívoro también, pero aquí en la parte de Centroamérica, ya en las últimas décadas del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, se utiliza esa palabra coyote para aquella persona que que traslada migrantes ilegales a Estados Unidos. Entonces es una palabra que la escuchamos a cada momento. Ustedes dicen, mi papá pagó un coyote para que lo llevara hasta Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver, hay una causa histórica y esa causa histórica hace que se cambie ese significado. También las causas pueden ser lingüísticas. Se produce debido a las asociaciones que realizamos cuando hablamos, es decir, transfieren su significado de una a otra. Ejemplo, café cortado. En vez de decir café cortado, en la actualidad la gente solo dice un cortado. Explico. En España, cuando una persona llega a un bar, a un lugar donde se vende café, normalmente no dice me da un café cortado. ¿Y qué es un café cortado? Pues un café cortado es una taza pequeñita, o puede ser un vaso pequeñito también, donde se echa leche y café. Principalmente café, ¿verdad? No es un café con leche, porque el café con leche en España lo sirven en una taza normal, donde lleva más leche que café. El cortado es un poquito de leche y el resto es café. Entonces, pero la gente ya no dice me da un café cortado. Cuando usted llega a comprar, simplemente dice me sirve un cortado. Entonces, ellos... esas causas lingüísticas, esas asociaciones, ya el camarero ya sabe y no le está preguntando, mire, ¿qué quiere? ¿Cortado de qué quiere? ¿Verdad? Nosotros sí quizás preguntaríamos porque es una palabra que no la utilizamos en nuestro medio. Otra causa serían las psicológicas o socioculturales. Existen factores de índole sociocultural que provocan cambios semánticos en las palabras. Por ejemplo, muchas veces sentimos que una palabra es demasiado fuerte, demasiado ofensiva, podríamos decir, para nombrarla, ¿verdad? Entonces, de hecho, para no nombrar esa palabra utilizamos un eufemismo. Por ejemplo, preso. Decimos, hay gente que dice, pero es que no se siente bien feo decir, ¿verdad? Que alguien está preso. Voy a decir que alguien está interno. En vez de decir, en las últimas décadas se ha puesto de moda, ¿verdad? Antes se decía anciano, se decía viejo, entonces ahora se dice adultos mayores, ¿verdad? En vez de decir una mujer parió en el mercado, nosotros decimos que feo se oye eso, ¿verdad? Entonces decimos una señora dio a luz en el mercado. Entonces vean cómo lo cambiamos, o sea, intentamos suavizarlo. Eso tiene que ver mucho con cuestiones sociales, o sea, con cuestiones también comunitarias. O sea, cuando digo comunidad no me refiero solamente a una colonia, sino todo un país se convierte en una comunidad de hablantes.
Hay algunos factores que influyen, como es la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Es la capacidad de una palabra para tener más de un significado. Una palabra que es muy polisémica sería corona. Si yo les pido a ustedes que me dibujen una corona, pero no le doy mayor explicación, solo les digo que dibujen una corona, le tomen una foto y me la envían. Alguien puede dibujar la corona de un rey, otra persona puede dibujar una corona de flores, una corona para muertos, que lleva ciprés, por cierto, la corona de un carro, la corona de un diente, una moneda que se llame corona, una cerveza. Entonces vean cuántas, o sea, la palabra corona tiene es una palabra polisémica que tiene muchos significados. Entonces, para saber a cuál de ellas estoy haciendo referencia, tengo que fijarme en el contexto, ¿verdad? Entonces, poli significa mucho, ¿verdad? Y semia, que viene de sema, significados. Y también el proceso de transmisión entre personas y grupos en el tiempo. Eso también influye. No es lo mismo a veces cuando están hablando solo personas adultas o solo personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay una mezcla de eso, también esos factores van a influir mucho. ¿De qué forma se puede dar el cambio semántico? Se puede dar a través de la elipsis o eliminación de palabras. La elipsis es una figura literaria que consiste en eso, ¿verdad? En eliminar palabras. Se puede dar a través del eufemismo o sustitución de un término tabú por otro socialmente aceptado, que es lo que mencionaba. Se puede dar por la metáfora, que es cuando nosotros, le cambiamos el significado. Se puede dar por antonomasia o uso del nombre propio como nombre común, o también en la etimología popular o error auditivo, ¿verdad? Entonces, estas son las formas en las que nosotros podemos encontrar el cambio semántico. Fíjense que las cosas, como para que entiendan quizá un poco cómo cambia realmente estos significados. Hace algunos, me imagino que la mayoría de ustedes, sus padres, cuando eran adolescentes, cuando tenían la edad de ustedes, escuchaban músicas no en CD, ¿verdad? Ni en una USB, ni en un reproductor MP4, ¿verdad? Sino que escuchábamos música en cassette. Entonces, hace aproximadamente 30 años, un joven de repente le decía al otro, hey hombre, cambia tu cassette, ¿verdad? Y en la actualidad, ¿cómo diríamos nosotros? Ahora ya no decimos cambia tu cassette, hoy decimos, hey, cambia el chip. Entonces vean, ahí tenemos realmente un ejemplo así como bien, bien práctico de lo que sería el cambio semántico. Para afianzar más este contenido del cambio semántico, también les traigo un pequeño video.
Bueno, ya creo que con los 2 videos ustedes el tema queda más claro, más afianzado. Así que vamos a ir finalizando ya nuestra clase. Para ello pasamos a la etapa de cierre, que sería la consolidación de contenido, ¿verdad? Como siempre, les dejo aquí 5 preguntas, anótenlas en su cuadernito y las respuestas quiero que me las anoten en el chat. Esto sirve también para afianzar el contenido, para ver si prestaron atención tanto a la explicación como a los videos. Mientras ustedes están copiando ahí las preguntas, recordarles que esta sería la última clase de esta tercera fase de continuidad educativa. La otra semana, el jueves 3 de septiembre, tendremos la clase por Meet para que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan relacionadas con el examen de período. Espero que ya estén leyendo, si no han comenzado, que comiencen a leer el libro Antología de Cuentos de Terror, Noche de Pesadillas. Sé que algunos de ustedes ya lo comenzaron a leer o quizá incluso lo han terminado. Ese libro se evaluará en el examen de período, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, siempre están todos los canales de comunicación que tenemos a disposición de ustedes, ¿verdad? Todos los días también se publica en Twitter. Ustedes tienen mi WhatsApp, entonces pueden escribirme por ahí. Si no alcanzan a hacer las preguntas necesarias en el chat de esta clase, lo pueden hacer también a través del WhatsApp o del correo electrónico. Lo importante es que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan para que puedan salir bien en el examen. Bueno, si no han terminado de copiar todavía las preguntas, yo se las leo rapidito para que darles el espacio y luego me las puedan responder ahí en el chat del video. 1. ¿Cómo se llama la capacidad que tiene una palabra para tener más de un significado? 2. La palabra ratón, animal roedor. Ratón, dispositivo apuntador utilizado en una computadora. ¿Qué causa de cambio semántico hay en esa palabra? 3. Escriba 3 formas del cambio semántico. 4. La mujer dio a luz en el mercado. ¿Qué nombre recibe el cambio semántico subrayado? Y la última, escriba 3 ejemplos de palabras regionales. Esas palabras de las que mencionábamos en la parte de la variación lingüística, de preferencia que no sean, ¿verdad?, que no sean de la misma región. Intenten que sean palabras de regiones diferentes, ¿verdad?, para que así lo puedan recordar y ya no se les olvide. Bueno, chicos, gracias por su atención, gracias por estar presentes en la clase. Les deseo un bonito día, den siempre lo mejor. Recuerden que ustedes tienen la capacidad de hacer las cosas bien, nunca lo duden, confíen en su capacidad, así como nosotros confiamos en ustedes. Muchas bendiciones, hasta el próximo jueves.